Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 7 del mes quinto del año 2025. Una mañana lluviosa, fresca. Así como dice la palabra, desciende tu sabiduría como la lluvia sobre la hierba y como el rocío tu razonamiento. Viene a nuestras vidas pues este mensaje que cada mañana nos permite despertar la conciencia, y por eso el tema de hoy es precisamente eso, el ser dormido, el estar dormido, el Dios dormido que hay dentro de nosotros, y precisamente pues según las escrituras estar dormido es estar como muerto, pero sabemos que tenemos la manera de cómo despertar nuestra conciencia a través del Mesías. El despertar con el Mesías es el tema, el nombre de nuestro programa, que a diario pues le damos la bienvenida a todos los que se conectan a esta hora allí para tener este tiempo especial. Un poco de su tiempo puede cambiar toda su vida, y por eso le damos gracias al Todopoderoso por esta mañana de no solamente el día 7 del mes quinto del mes de mayo del año 25, sino el día 24 de la cuenta del Sefirot Omer, donde el Tiferet llega al Nexa, o la espiga de el sentimiento en el corazón, llega a la victoria y al triunfo. Son palabras hebreas codificadas a través de una rectificación y restauración en 49 días, para que el día 50 tengamos nosotros el honor y la gracia de celebrar, conmemorar, experimentar ese tiempo en el cual el Todopoderoso nos envió la manera, el camino, la luz para vencer la muerte. Y por eso estar dormido es no darse cuenta, es no ser consciente, es estar en tinieblas, y por eso sabemos que cuando miramos al mundo exterior dormimos, y cuando miramos al mundo interior realmente despertamos. O sea que cuando dormimos estamos más despiertos que cuando despertamos, porque en el sueño el Todopoderoso le revela a la conciencia, según dice el Salmo 16. Entonces, entramos en el tema. Para esto hay que entender, hay que saber interpretar la realidad de afuera, y seguir sin poder cambiar es estar dormido en esa realidad, y se le llama estado dormita. Se nos olvida de ejercer la imaginación para solucionar lo de afuera, y entonces esos mensajeros que aparecen en nuestras vidas, que nos dicen la parte negativa, pero realmente nos están diciendo es qué es lo que hay que corregir, y entonces pues terminamos diciéndole falso a todo eso que para bien en sueños nos es revelado, y es por no cambiar. Por eso nos cuesta despertar, no incrementar el don de la fe. Por eso pues despertar la conciencia es darnos cuenta. Ahora nos damos cuenta que la realidad no se genera afuera. La realidad la generamos dentro de cada uno de nosotros. Y cuando miramos el problema que hay dentro, pues empieza ese despertar. Y si no sabemos controlar las palabras, el dormido como que balbucea, y no sabemos entender esa parte receptiva, esa parte que recibe en sueños, esa parte femenina, si lo podemos llamar así. Recuerde que fuimos creados para dar y para recibir, pero cuando se establece la revelación de la palabra, pues hay que saber recibir, y se despierta esa parte femenina, y entonces pues cuando se está dormido no recibimos el mensaje pensando que es negativo, y resulta que es cada situación, especialmente las difíciles, nos permiten entender que lo difícil es una oportunidad de declararnos más fuertes, porque allí está la revelación de lo que hay que cambiar. Por eso pues aparecen esos detalles del recibir, como tener esa pulcritud, esos detalles en la estética,
estar bien organizados, desarrollar la parte del recibir, de sentirnos dignos y merecedores de esta vida que llevamos, y entonces se convierte y se desarrolla en la manera de cómo va a ser nuestras vidas. Hablando de lo que está escondido detrás de lo físico, hablando de esa energía que hoy ya conocemos como la cuántica, pues para los estudiosos de las escrituras sabemos que el patriarca Abraham fue el primer físico cuántico que existió, porque se dio cuenta que la materia la podíamos cambiar desde lo energético, y eso es darnos cuenta que el carnal pues vive una vida carnal y el espiritual es lo espiritual. Por eso hay que unir tanto lo espiritual como lo carnal para poder rectificar en lo físico lo que trae un problema desde lo espiritual. Entonces aparece para poder hacer entender cómo podemos despertar, cómo podemos entender que en la física cuántica los científicos se interesan más por las partículas pequeñas, por el electrón, por el protón, y hay una partícula que está antes de las partículas y ellos le llaman el positrón, y esa partícula es como antipartícula o como lo que conocemos como el maná. El maná es la luz y el sonido. Cuando la luz suena, pues está bien dicho, y esa bien dicho se le conoce como maná, como cuerda musical, la bendición. Entonces esa bendición o esas palabras bien dichas en las alegorías de las escrituras es el verdadero maná. Por eso Jesús dijo: yo soy el pan del cielo, el verdadero maná, porque nuestros padres comieron el pan físico pero murieron, y yo tengo palabra de vida eterna. Entonces todas estas alegorías se malinterpretan y parece que fuera algo místico, pero todo ese poder está en nosotros. Cómo poder cambiar la maldición en bendición, estableciendo unas palabras bien dichas, y para eso nos corresponde escucharnos. Y por eso el positrón es usado en la medicina nuclear, en la tomografía, para identificar las enfermedades, porque es una partícula que se define como la antipartícula del electrón, como la misma masa pero con carga opuesta, y esta carga del positrón es la carga positiva. Entendiendo un poco cómo funciona la energía, podemos saber que este llamado positrón está en un lugar, pero no está en ese lugar. Y cuando no está en ese lugar, él rebota, choca contra el lugar donde está y se devuelve al lugar donde estaba. Y por eso, pues entendimos cómo arranca desde el lugar donde no estaba. Entonces, cuando nosotros iniciamos, si estamos, por ejemplo, en un lugar de carencia o en un lugar de enfermedad, estamos desde la enfermedad, no debemos arrancar desde la enfermedad, sino desde la salud, imaginándonos, pensándonos que estamos sanos. Y entonces ese positrón rebota y te devuelve a la enfermedad, pero si me sostengo en la salud, él lentamente sigue avanzando hasta llegar al lugar donde no estaba. Y es así como entendemos por qué Yeshua le dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, está en el lugar de la sanidad, aunque está con el enfermo. Por eso, si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez. O sea, rebota otra vez. O sea, va al lugar de la sanidad y rebota al enfermo. Y ahora os tomaré a mí mismo. O sea, lo toma con sanidad, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, allá en el lugar de la sanidad o de la abundancia o del lugar deseado, pues está Él. Y es para saber que nos lleva a ese lugar. Y todo esto sucede internamente en nuestra emoción. Y por eso dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces, ahora entendiendo
los evangelios, que están llenos de física cuántica, llenos de una energía que existe y que opera, pero que no nos dábamos cuenta de qué manera, pues la mente consciente, la mente que está despierta, enciende esa luz, pero en el subconsciente es donde se mueve todo. El subconsciente es el mundo de la creatividad. Entonces, cuando no somos conscientes del subconsciente, no somos creativos y empezamos a quejarnos, a pedir sanidad, a pedir prosperidad, a pedir cosas que nosotros podemos crear. Y según las escrituras, por allá en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 8, algunas Biblias en el 17, 18, por ahí, de acuerdo a la traducción, nos dice que cuando prosperemos no pensemos o no digamos que fuimos nosotros los que, nuestra destreza la que causó esa prosperidad, sino yo, Yahweh, que te doy la capacidad para hacer riquezas. O sea que no tenemos riquezas, tenemos la capacidad para crearlas. Pero para eso hay que despertar la conciencia. Y hay que unir el consciente con el inconsciente. Esas dos fuerzas hace que todo cambie. La acción consciente se ordena y el subconsciente es como la herramienta o como y entonces ahí la realidad nueva empieza a obedecer. Porque si la mente consciente es como la luz, pero la mente subconsciente es la que mueve las cosas, es la que, como en una casa que se enciende la luz y alguien tiene que mover los muebles, alguien que tiene que mover las cosas físicas, pues ese es el subconsciente. Si queremos mover el estado de salud, el estado económico, el estado del subconsciente dormido, hay que despertar la conciencia y saber que hay un estado de ser que nos dice que estamos enfermos, pero hay un verdadero ser que te dice que estás sano. Cuando unimos la sanidad y nos sostenemos en ella, y aunque veamos la enfermedad, nos sentamos que estamos sanos, pues podemos llegar al nivel del Mesías, a la diestra de Adonai, al despertar. Por eso dice, despierta tú que duermes y te alumbrará el Mesías. Y el estar dormido, la alegoría es como de muerte. Dice, Lázaro no está muerto, Lázaro duerme, vamos a ir a despertarlo. Y entonces le da gracias al Padre porque siempre nos escucha. O sea, porque sabemos que el Elohim es luz y es un despertar como el sol del mediodía. Ese despertar sucede cuando elegimos pensamientos y estos pensamientos se convierten como en semillas que se siembran en un campo, y ese campo es pues nuestra mente o ese subconsciente, que es el suelo fértil. Cuando yo sé que el final es un final feliz, que todas las cosas son para bien, cuando hay pureza, cuando no dejamos contaminar la mente de ideas negativas o de pensamientos negativos que nos llevan a ese estado de ser. Por eso la mente es como un jardín y por eso donde los pensamientos son como semillas, y que si esas semillas no se seleccionan, pues hay semillas de ajenjo que son semillas de amargura, hay semillas de luz, hay semillas de olivo, hay semillas de cualquiera de los árboles que nos representan una naturaleza nueva, y por eso pues aparecen las 8 especies de lo que los estudiosos de las escrituras conocen como las 8 especies de la Torá, y por eso, o del pueblo de Israel, que son los regalos que le envía nuestro patriarca a su hijo, sin darse cuenta que reinaba en Egipto. Son los regalos que le envía Jacob al faraón cuando lo manda a llamar. Entonces, las situaciones bloqueadas suceden por una frecuencia que vibra, y cuando nosotros cambiamos esa frecuencia que vibra, pues cambiamos los pensamientos, y esos pensamientos se alinean, y allí no se requiere la fuerza física, porque se necesita solamente el cambio de frecuencia, y lo que se pide responde a lo que se es. O sea que lo que pido responde a lo que soy. Lo que pido no responde a las palabras, lo que pido responde a cómo vibramos. Por eso hay que alinear las palabras con las frecuencias con que vibran. Yo puedo decir todo el tiempo que soy sano, pero si me siento enfermo,
pues no va a suceder, porque andaría como barca a la deriva o como alguien que quiere darle inicio a un carro y hunde el acelerador y el freno al mismo tiempo, o no le da el botón de inicio, no le da el start, no le da el arranque, porque no sabe cómo funciona. Estuvimos explicando lo del auto, estuvimos explicando lo de la autoridad, estuvimos explicando sobre todo el día anterior, y sería muy bueno que pusiéramos en práctica si es que realmente queremos ese despertar, porque ese campo responde a la frecuencia con la cual vibra, no necesariamente a las palabras, porque las palabras pueden estar bien dichas pero con frecuencias equivocadas. Es cuando no motivamos el campo de la fe. Entonces viene allí el secreto, como el secreto del truco. El secreto es repetir, visualizar y sentir. O sea, si queremos la sanidad, repetimos la sanidad, pero la visualizamos al enfermo sano y lo sentimos sano. Entonces, ese secreto de repetir, de visualizar y de sentir nos lleva a esa realidad. Por eso dice, y le repetirás. Y cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando salgas de tu casa, pues hay que repetir cuando todo está reparado. No se puede seguir repitiendo los mismos errores. O sí se puede, pero entonces no habrá un cambio. No se debe seguir repitiendo los errores. Si repetimos nuestra sanidad, si la visualizamos y la sentimos, inevitablemente toda rodilla se doblará. Y entonces va a aparecer eso que se siente, eso que se ve y eso que se dice. Por eso no basta solamente con pensar en lo positivo. Hay que sentirlo. Si quiero un despertar, tengo que pensar y sentir que eso que pienso es lo que deseo, y por eso si deseo sanidad y pienso en la enfermedad, pues no funciona. Por eso hay que ejercitarlo todos los días. Es una ingeniería de nuestro ser interior, volver a reparar. Y ese campo energético empieza a responder. Es cuando se abren puertas que estaban cerradas. Es cuando empezamos a ver que el enfermo ya está sano. Es cuando empezamos a ver que el pobre está rico. Es cuando empezamos a ver el poder creativo de la palabra. Por eso, en los momentos más especiales para hacer esta repetición y visualización y esta manera de sentir es al acostarnos o al levantarnos. Las dos es el principio y el final de lo que vamos a hacer durante el día y durante los días. Y por eso la mente aprende a través de la repetición. Es como domar un animal que se le vuelve a hacer, se le vuelve a repetir, se le vuelve a repetir, hasta que él queda reprogramado. Entonces viene el gran resultado. El gran resultado es que ya no se necesita perseguir algo externo, porque ya está completo. Y lo que quiero experimentar, si quiero abundancia, pues necesito sentirme abundante. Si quiero amor, necesito sentirme amoroso. A todo lo que uno desea no es buscarlo en lo físico, es sentirlo. Y esa necesidad suplida en el sentimiento hace que la frecuencia vibre y se conecte en ese mundo cuántico, ese mundo del inconsciente que ahora se despierta, se conecte con eso que vibra. Por eso es tan importante entender las frecuencias que se mueven a través del sonido del chofar, que es una reparación precisamente de una frecuencia que vibra, que está asociada para los científicos en el positrón y para las escrituras en el maná. Por eso, entendiendo que si hay ciencia, la verdadera ciencia está ahí encriptada en las escrituras con parábolas y con palabras que quizás no entendíamos ni interpretamos de la manera correcta, y por eso pues no entendíamos cómo funciona el universo, el creador y su creación. Entonces, en la física, la frecuencia vibratoria, es la que se manifiesta. Y en la realidad es exactamente lo mismo. Por eso el Eterno nos entrega lo que buscamos. El Eterno no entrega quizás algo que uno no busca, pero no lo siente.
algo que uno busca pero no lo siente. El eterno, si lo que emanas es negatividad, vamos a manifestar negatividad, porque el eterno no te entrega lo que buscas, el eterno te entrega lo que vibras, lo que emanas del ser. Si soy sano, encuentro sanidad. Si estoy sano, ser y estar sano, aunque el mundo exterior me diga que estoy enfermo y yo me sostengo allí, entonces el eterno me entrega lo que por derecho legal me pertenece, esa sanidad. Lo mismo la prosperidad, lo mismo cada situación que deseamos manifestar, pues hay que ejercitarla y derrotar en vida la muerte, porque de eso se trata. No entres al lugar santo para que no mueras, no entres en todo tiempo al lugar santo. Entonces, ¿en qué tiempo vamos a entrar al lugar santo? En el tiempo en que nos sentamos sanos. Aunque el cuerpo te diga que está enfermo, nosotros nos sentimos y nos visualizamos y declaramos sanidad. Allí entramos. No podemos entrar con la enfermedad, porque no es enfermedad. Entonces, queriendo uno entrar, lo que hace es que termina, pues, queriendo entrar sin cambiar, lo que hace es que termina por agravar la situación. Si uno desea enfermedad, pero va al eterno con quejas, con lamentos, con iras, con rabia, pues uno mismo se autoelimina, porque esa frecuencia, que es frecuencia baja, te lleva a vibrar con lo bajo. Y en lo bajo, pues está la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, el desánimo, la derrota. Y entonces, pues, seguimos dormidos. Y por eso es eterno esa eterna muerte, porque lo único que hay que cambiar es el dial de esa frecuencia y elevarlos a el coraje, la alegría, la felicidad, la armonía, la paz, y pues obviamente la más elevada, el amor por uno mismo, el amor por el eterno y el amor por el prójimo. Entonces, dejar de poner los sueños en el futuro y ahora los traemos al presente, soñar que eso que soñábamos ya lo tengo, en lugar de decir esto está muy difícil, voy a cambiar esa frecuencia y esas palabras y esos sentimientos y voy a afirmar, esto me hace más fuerte. Una situación difícil no vino para destruirte, vino para fortalecerte, para que sientas que por más difícil que sea, tú ya conoces el secreto. Yo hice la fragua, yo hice el herrero, yo hice el que forma la herramienta, el que forma ningún arma forjada prosperará contra ti, porque pues, si uno termina amolando el cuchillo con que el enemigo lo va a apuñalear, pues termina pensando, diciendo y sintiendo que lo van a matar, que lo van a destruir, y es allí donde se establece la escritura como un ser dormido. En lugar de decir esto está muy difícil, voy a cambiar esas palabras, esas frecuencias, esos sentimientos y voy a afirmar, esto me hace más fuerte. Por eso dice, dile al débil, fuerte soy. Esa es una señal del despertar, decirle al débil que es fuerte, porque realmente nadie es débil en este mundo. Todos somos fuertes porque todos venimos del fuerte, del poderoso, todos venimos del aliento de vida. Volver a ese lugar es realmente el despertar. Querer tener éxito o querer tener éxito financiero se inicia con actuar como si ya lo eres. No se trata pues de tirar la puerta por la ventana, de gastarlo todo. No es de ostentación, sino de postura. Cuando uno camina erguido, camina seguro, con paso firme, toma decisiones con firmeza, al vestir con más presencia, con más detalles, caminar con esa firmeza, dejar de intentar tener para ejercitar el ser. Entonces, este movimiento, que es un movimiento interno, lo cambia todo en el mundo exterior, porque ese cambio se inició desde adentro, sabiendo que desde adentro hay vida, pues afuera somos conforme lo que tenemos dentro. O sea que el observador cambia lo observado. Si nosotros cambiamos la percepción de lo que somos
entonces podemos decir, despierta tú que duermes y te alumbrará el Mesías. Que tengas una buena mañana y que podamos practicar y practicar todo lo que nuestro Mesías, Yeshua, nos regala al inicio de cada día. Boker Tov, buena mañana. Leitradot, nos vemos luego.